¿Pensabas que el Oriente era solo una tierra de arenes y oro? Te equivocas. Aquí todo es diferente. En Omán no existen los impuestos sobre la renta. Así es, 0% de impuestos sobre tu salario. Pero lo curioso es que si conduces un vehículo sucio, te multan. En este país, la delincuencia callejera es prácticamente inexistente. Si pierdes tu billetera, lo más probable es que te la devuelvan, con todo su contenido intacto. Antiguamente, las mujeres usaban velos, pero no necesariamente por motivos religiosos, sino como una protección contra el sol abrasador y las miradas ajenas. Hoy en día, las jóvenes omaníes estudian en las mejores universidades del mundo y lideran grandes corporaciones. En Omán, las mujeres tienen el derecho legal de solicitar el divorcio y reclamar una pensión alimenticia, un derecho que aún no se reconoce en muchos países de la región. Lo fascinante es que hace apenas 50 años este país vivía en condiciones similares a la Edad Media, pero hoy Omán es uno de los mediadores clave en los conflictos internacionales. Aunque no posee un gran ejército, ninguna crisis regional se resuelve sin su presencia. Aquí, el lujo no se mide por marcas costosas o autos bañados en oro, sino por la preservación de las tradiciones ancestrales y el honor familiar. El nombre de este país es Omán. Prepárate para conocer un rostro del Oriente que nunca imaginaste. Parte 1. Omán moderno, el país de las paradojas. Viajemos a este mundo asombroso. Imagina un país donde el gobierno brinda apoyo financiero a sus ciudadanos para asegurarles una buena calidad de vida. En Omán no hay impuestos sobre la renta, el patrimonio ni las herencias. Este no es simplemente un paraíso fiscal para multimillonarios, sino una política pública para todos sus ciudadanos. Parece una utopía, ¿verdad? Pero aquí reside la primera paradoja. A pesar de las libertades financieras, el Estado mantiene una vigilancia muy estricta sobre el orden público. Por ejemplo, si tu coche queda cubierto de polvo tras un viaje al desierto, debes lavarlo. De lo contrario, serás multado. Según la ley, un vehículo sucio empaña la belleza de la ciudad. En Omán, la limpieza no es solo un deber moral, es una ley rigurosa. Esta disciplina ha convertido a Omán en uno de los países más seguros del mundo. El índice de criminalidad aquí es cercano a 0. La gente suele dejar sus coches e incluso sus casas sin llave. Las historias de turistas que recuperan sus pertenencias perdidas con facilidad son una realidad cotidiana. En la cultura omaní, el honor y la reputación valen mucho más que cualquier beneficio económico efímero. Y ahora es momento de romper uno de los mayores clichés sobre el Oriente: el papel de la mujer. Omán es un país musulmán de arraigadas tradiciones, pero ha vivido una transformación profunda. Hoy, las mujeres omaníes no están confinadas al hogar, ejercen como ministras, embajadoras, directoras generales, científicas y pilotos. Se forman en universidades como Oxford y Harvard y regresan para construir el futuro económico de su nación. Además, la legislación omaní garantiza derechos como el divorcio y el apoyo financiero posterior. Un paso progresista que muchos países vecinos aún no han dado. Entonces, ¿qué es Omán? Un país sin impuestos ni crimen, con igualdad de derechos para hombres y mujeres. Un lugar donde la paz de los ciudadanos está protegida por leyes específicas, como la prohibición de ruidos nocturnos. Parece que hemos encontrado un paraíso en la tierra, pero para valorar este presente debemos mirar hacia su pasado oscuro y frágil. Parte 2. Un pasado estremecedor. La Edad Media en pleno siglo XX. Resulta difícil de creer, pero hasta 1970, Omán era un país aislado y completamente hermético, detenido en la antigüedad. El reino era gobernado por el sultán Said bin Taimur,
un padre que se oponía a cualquier tipo de progreso. Su política era el aislamiento absoluto del mundo exterior. Imaginen esto. Mascate, la capital, cerraba sus puertas cada día al atardecer, y quien quedaba fuera debía esperar allí hasta la mañana siguiente. Era una ley obligatoria. El sultán prohibió todo aquello que simbolizara la modernidad: la radio, por difundir noticias extranjeras; las bicicletas, por ser un símbolo de velocidad innecesaria; e incluso las gafas de sol, pues creía que alteraban la visión humana. La medicina moderna estaba prohibida y la gente se trataba solo con hierbas y oraciones. Incluso el uso de cemento para construir casas estaba vetado y cualquier innovación se consideraba una blasfemia. Para viajar entre aldeas se requería un permiso escrito del gobernador y salir del país era casi imposible. Los castigos eran severos: amputación de manos en la plaza pública por robo y azotes públicos por el consumo de alcohol. Estas no son escenas de una película antigua. Es la realidad de Omán de hace apenas 50 años. Pero la parte más amarga de su historia fue la esclavitud. Hasta 1970, la esclavitud era legal en Omán. El imperio omaní, que alguna vez se extendió hasta Zanzíbar en África, fue durante siglos el centro del comercio de esclavos en el Océano Índico. En aquel entonces, los esclavos eran propiedad personal de familias ricas y sus vidas carecían de valor. La situación de las mujeres también era sumamente difícil. No tenían derecho a la educación y su vida entera era controlada por el padre o el esposo. El matrimonio a edades muy tempranas y sin el consentimiento de la joven era una práctica común. Además, la superstición y el miedo dominaban la sociedad. La gente creía firmemente en los jinn, genios y seres sobrenaturales, atribuyéndoles cualquier enfermedad o desgracia. Ante la falta de médicos, solo había unos pocos en todo el país, la gente acudía a hechiceros cuyas prácticas solían terminar en lesiones físicas o la muerte. Toda la infraestructura de Omán en 1970 se reducía a 3 escuelas, 2 hospitales y apenas 10 kilómetros de carreteras asfaltadas. Un país pobre y sin futuro. Pero, ¿cómo logró esta nación, en tan solo una generación, emerger desde las profundidades de la historia hasta el corazón del siglo XXI? Parte 3. El hombre que cambió el rumbo de la historia. El sultán Qabús y la era del Renacimiento. La respuesta a esta transformación es el sultán Qabús bin Said. Educado en la Academia Militar de Sandhurst en Gran Bretaña, comprendió que su país vivía en una gran prisión. En 1970, con un amplio respaldo, lideró un golpe de Estado incruento y depuso a su padre. En su primer discurso declaró: «Ayer estábamos en la oscuridad, pero mañana amanecerá un nuevo día». Este fue el inicio de la Al-Nahdha, o el Renacimiento de Omán. El sultán Qabús abolió de inmediato la esclavitud, unificó a las tribus y abrió las puertas del país al mundo. No utilizó los ingresos del petróleo para construirse palacios, sino para levantar cientos de escuelas, hospitales, carreteras e infraestructuras vitales. Invitó a los mejores expertos del mundo y enfatizó que el progreso era imposible sin la educación y la participación de las mujeres. A lo largo de 50 años, Qabús transformó una sociedad tradicional en una nación moderna y respetada. Parte 4. Omán hoy, centro de diplomacia y destino turístico. El legado de Qabús es un país estable con una ubicación estratégica. Si miran el mapa, Omán custodia el estrecho de Hormuz, por donde transita un tercio del petróleo mundial. Cualquier tensión en esta zona podría paralizar la economía global. Sin embargo, en lugar de exhibir poder militar, Omán ejerce como la Suiza del Medio Oriente, un país neutral que fomenta la paz entre enemigos. Muchas negociaciones internacionales delicadas, como los diálogos entre Irán y Estados Unidos, han tenido lugar en Mascate.
La diplomacia silenciosa de Omán ha salvado a la región de la guerra en múltiples ocasiones. Pero desde el punto de vista turístico, Omán es un auténtico tesoro. Aquí, a diferencia de Dubái, no hay rastro de opulencia artificial. Lo que brilla es la belleza natural y virgen. Wadi Shab es una de esas maravillas, un cañón esmeralda con aguas cristalinas y cuevas ocultas que ofrece una experiencia inolvidable. Fortalezas históricas como Nahal y Nizwa siguen en pie con majestuosidad, y el desierto de Rub al-Khali, con sus inmensas dunas y cielos estrellados, muestra la inmensidad de la naturaleza. Las tradiciones también siguen vivas. En la ciudad de Sur se continúan fabricando los barcos de madera tradicionales, dhows, y el sistema de riego ancestral Aflaj, con 3000 años de antigüedad y protegido por la UNESCO, sigue nutriendo los campos. Omán nos enseña que es posible avanzar desde los tiempos más oscuros hacia el progreso, sin sacrificar las tradiciones. Este país demostró que el poder reside en la sabiduría y la paz, no en la guerra. Desde la ausencia de impuestos hasta los derechos de la mujer y su influencia diplomática, Omán es una nación forjada con paradojas fascinantes. Si quieres conocer otras potencias silenciosas pero influyentes, mira nuestro video sobre Irán. Sigue nuestro canal para conocer mejor el mundo que te rodea. El mundo es mucho más complejo y fascinante de lo que imaginamos. Si te gustó, dale like. Nos ayudas a mejorar el contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte nada.